Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, comprender los acontecimientos que le darán fin a la República Romana. Pero antes, un repaso breve de lo que fue la clase anterior, que llevó por título El Segundo Triunvirato Romano. Bueno, ¿qué es un triunvirato? El triunvirato se refiere a una forma de gobernar que se realiza gracias a la unión de tres personas que suelen formar una alianza. El nombre nació en la antigua Roma durante el siglo I a.C., época en la que se formaron los primeros acuerdos para controlar el poder usando esta forma de gobierno. El segundo triunvirato surge precisamente en Roma debido a un vacío de poder que se manifiesta en Roma debido al asesinato de Julio César, que esto provocara el asesinato, que volviera a utilizarse el triunvirato como una forma de gobierno para Roma. En esta oportunidad vamos a hablar de que fue una unión entre tres gobernadores que fue reconocido legalmente, en donde participan Marco Antonio, Octavio y Lépido. Estas tres figuras entonces durante este periodo van a alcanzar y van a llegar a acuerdos para unir fuerzas en su lucha contra el republicanismo. Marco Antonio y Lépido se van a constituir dentro de este triunvirato en dos figuras muy relevantes para el periodo, puesto que ellos tenían ciertos grandes vínculos con el antiguo político y militar romano Julio César, que fue asesinado. Bueno, por lo tanto, estos triunviros deciden tomar acciones contra los responsables de la muerte de Julio César. Bien, al igual cierto que contra los que se van a mostrar contrarios a las ideas de este nuevo triunvirato. Bueno, esto fue el resumen de la clase anterior. A continuación, el momento de mostrar lo que nos espera para el día de hoy. Ya corresponde, cierto, hablar acerca de la crisis de la República Romana. Bueno, en la crisis de la República Romana. Bueno, esta crisis se debe a varios factores, ¿ya? Las guerras civiles, la corrupción, la ambición de poder durante el siglo I nos van a llevar a demostrar de que la crisis de la República era inevitable. ¿Ya? Esta crisis se iba a manifestar de cualquier modo. Bueno, vamos a definir qué es una crisis. Pues una ruptura en el funcionamiento de un sistema social, político y económico, o de una organización que se produce cuando estos no logran adaptarse a los cambios que se están produciendo y entran en colapso. Veamos qué pasó en Roma. Bueno, la crisis de la República Romana va a ser un periodo prolongado de inestabilidad política, crisis sociales o estallidos sociales, disturbios sociales que se van a manifestar entre el año 134 al año 44 antes de Cristo y que van a culminar con la caída definitiva de la República Romana y la posterior llegada del Imperio Romano. Bueno, como ya lo señalamos más arriba, son varios los factores que van a llevar, ¿cierto?, esta crisis de Roma, especialmente las crisis sociales, ¿verdad? La, esto de lo que significó también básicamente la idea de un triunvirato, del poder entre tres gobernadores, también fueron factores que van a empujar a que la Roma republicana entre en una crisis. eh, También, cierto, vamos a ver eh, de que el funcionamiento de Roma ya no era el mismo. eh, Julio César, ¿cierto? Que conformó el primer triunvirato, siendo un general exitoso, un patricio, ¿verdad? Que realizó varias conquistas armadas, perteneció, ¿cierto? También fue un tribuno de la plebe, tenía grandes vinculaciones con la sociedad
romana, con la más postergada, em, pudiendo, ¿cierto?, haber concentrado, ¿cierto?, todo el poder de manera individual. Prácticamente, ¿cierto?, él fue un comandante del ejército que estuvo, ¿cierto?, mucha vinculación con los patricios, perdón, con la gente más postergada de Roma, con los plebeyos. Aún así se convirtió, ¿cierto?, en un rey absoluto. Igualmente fue un dictador, ¿verdad? Bueno, y por ese motivo el cierto fue asesinado en el año 44 a.C., ¿ya? También este va a ser un factor que va a ayudar a que en Roma la crisis de la República llegue, ¿cierto?, de paso agigantado, ¿ya? Es decir, la crisis de la República Romana no tenía ninguna manera de poder evitarse, iba a llegar. Se repartieron el Mediterráneo entre estos tres. Ocurrió, ¿cierto?, con el primer triunvirato, también se aconteció con el segundo. Por lo tanto, ¿cierto?, esta concentración de poder entre tres, básicamente lo que significó la destrucción, es la crisis definitiva de Roma, ¿bien? Entonces, junto con la crisis social, política, económica, ¿verdad?, por la que estaba, ¿cierto?, pasando Roma, ya definimos lo que fue una crisis, ¿verdad? Entonces, esta ruptura eh, eh, se genera por un mal funcionamiento del sistema, ¿cierto? O en este sentido, ¿cierto?, de esta manera de, en la que se conformó Roma, ¿cierto?, en una república, en la cosa pública, que era la cosa de todos, ¿verdad?, en donde básicamente existían eh, otro de los factores, ¿verdad?, que van a llevar a que la crisis de la República Romana ocurra, fue esta distancia que existía entre la gente más rica y los más pobres, este vacío de leyes sociales que prácticamente en nada, en nada que contribuían ni en nada ayudaban, ¿verdad?, a los plebeyos o a la gente más postergada de Roma. Eh, por lo tanto, ¿cierto?, la República entra en esta crisis luego de guerras civiles, de distintas, ¿cierto?, facciones políticas, la división de la tierra, ¿verdad?, entre los triunviratos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la crisis de la República comienza, ¿cierto?, en un periodo crítico de luchas internas, ocurre en el siglo I antes de Cristo, eh, a pesar de que los romanos, ¿cierto?, estos triunviratos realizaron grandes conquistas, ¿verdad?, para Roma. También, ¿cierto?, esto de poder administrar un espacio físico que cada vez era más amplio, también esto contribuyó a que la crisis de Roma eh, republicana, ¿verdad?, pudiera, ¿cierto?, manifestarse, ¿ya? Por lo tanto, em, los beneficios en Roma, ¿verdad? Fueron siempre para los patricios y para los jefes militares, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cierto? Esto generó que existieran luchas internas, luchas sociales que pedían igualdad, ¿verdad? Había mucha riqueza, harto botín. Los romanos, ¿verdad?, en sus conquistas eran capaces de obtener ciertos esclavos, tierras, em, riquezas o botines, y sin embargo, ¿cierto? Aún así, eh, en Roma continuaba, ¿cierto?, arruinando al pequeño campesino, eh, obligándolo a migrar a otras partes. Por lo tanto, quienes se beneficiaron de todo esto siempre fueron la gente que pertenecía, ¿cierto?, al sector más acomodado de Roma, ¿ya? Por lo tanto, el aumento de estas desigualdades, por supuesto que van a llevar a la crisis de Roma, a desigualdades sociales que van a generar, ¿cierto?, de estas protestas o huelgas o luchas sociales, ¿verdad?, que se van a dar al interior, ¿cierto?, de Roma. Sabemos de que tenemos que tener presente de que se hubo un intento de reformar, de hacer leyes por los plebeyos, ¿ya? Recuerden que los hermanos Graco, estos tribunos que eran de la plebe, ¿verdad?, nombrados por el Senado, intentaron a través de una reforma agraria de darle, ¿cierto?, a cada uno los suyos en cuanto a la distribución de la tierra, ¿ah?
pensando, ¿cierto?, en que estos hermanos, ¿verdad?, intentan, ¿verdad?, ¿cierto?, eh, dar un equilibrio, ¿verdad?, a esto de la tenencia de la tierra, en donde, ¿verdad?, la tierra sabemos que estaba de verdad mal distribuida, la nobleza romana, los aristócratas, los patricios tenían muchas grandes extensiones de tierra ahí botadas sin que nada se le... eh, eh, sin producción, y bueno, los hermanos Graco consideraron, ¿cierto?, esta posibilidad de poder distribuir la tierra. Esto fracasó, se ganó la odiosidad de la aristocracia, a pesar de que fue una ley, nadie eh, se trabajó en base a esto, sino que los ricos continuaron siendo más ricos y esta brecha, esta desigualdad social continuó avanzando. Por lo tanto, esto significó, ¿verdad?, eh, que esta distancia entre los ricos y los más pobres, ¿verdad?, continuaran, ¿cierto?, siendo más amplia, ¿ya? Bueno, esto solamente el patricio deseaba satisfacer su ambición personal y política y punto, ¿ya? Por lo tanto, estos conflictos y divisiones internas que se dan en Roma van a propiciar el abandono del ideal de la república, esta división de poder, ¿cierto?, en manos de estos generales, eh, en donde el poder, ¿cierto?, se va a compartir en este triunvirato, eh, generó guerras civiles, ¿verdad?, desavenencias, más distancia entre las clases sociales. Por lo tanto, la crisis de la República se veía venir. Bien, bueno, uno del detonante, el más relevante de, de la crisis de la República Romana fue básicamente, ¿cierto?, la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, ¿ya?, que le va a marcar el final de la República en el año 27 a.C., en donde, ¿cierto?, bueno, aquí vamos a tener de que en este segundo triunvirato se recuerdan Marco Antonio, Lépido y Octavio, ¿verdad? Marco Antonio fue declarado enemigo de Roma porque llegó, ¿cierto?, a Egipto, hizo alianza, ¿verdad?, con, eh, con Cleopatra. Él es considerado enemigo de Roma. Lépido ambicionó el poder, fue obligado, ¿cierto?, a abandonar el triunvirato, y bueno, Marco Antonio se tuvo que enfrentar en una batalla con Octavio, ¿ya? Bueno, posteriormente Octavio va a ser nombrado como el máximo pontífice o emperador, así se va a convertir, ¿cierto?, en el primer emperador romano. Ahora vamos a hablar de la batalla de Actium, en donde con esta batalla, ¿cierto?, le vamos a dar fin a la República Romana, ¿ya? Fue una batalla naval, ¿verdad? La batalla que se libró entre Marco Antonio y Octavio, ¿ya? Que posteriormente, ¿cierto?, el Senado le concede el nombre de Augusto a Octavio. Bueno, la batalla de Actio o Actium fue una batalla naval en la que se llevó a cabo, ¿cierto?, frente a las costas de Grecia, en donde se van a enfrentar las tropas de Octavio con las tropas de Marco Antonio y en alianza con las de Cleopatra, ¿ya? Bueno, esto supondría que eh, para como eh, señalar ya, adelantarnos eh, al resultado de esta batalla, vamos, ¿cierto?, a ver que al final de ella, como ya lo señalé anteriormente, vamos a ver de que Augusto se va a convertir, ¿cierto?, en el máximo poder. Él va a tener, ¿cierto?, va a ser el primer emperador romano, ¿ya? Entonces, para entender por qué esta lucha debemos ponernos, ¿cierto?, siempre en el contexto, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente, pues en Roma ya en el año 43, tras el asesinato de Julio César, el Senado de Roma se conforma el segundo triunvirato, ¿cierto? Em, Vamos a ver, ¿cierto?, que van a existir diferencias entre los triunviros, que estaban todos devorados por la ansia de poder,
de poder, ¿cierto?, llevar en manera solitaria la autoridad, ¿cierto?, ahí en Roma. Recuerden de que a pesar de que estamos hablando de una alianza de tres, cada uno deseaba regir las tierras romanas en solitario. Eso era cada vez más evidente. Estas personas soñaban con poder llevar, ¿cierto?, el mando de Roma de manera solitaria, cada uno por su camino, ¿ya? Bueno, por lo tanto el ambiente era cada vez más hostil, pues, ¿ya? Eh, Así es que imagínense lo que significa eh, que Roma esté dividida, ¿cierto?, repartida entre tres integrantes de un triunvirato. Pero esta posibilidad de poder gobernar estas tierras romanas de manera individual o en solitario era cada vez más, ¿cierto? Era más, cada vez era una posibilidad certera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Las conquistas de los territorios por separado, recuerden de que estos eran generales, eh, se dividen el Mediterráneo, siguen realizando conquistas, eh, grandes soldados, vamos a ver, ¿cierto?, como más adelante eh, eh, Marco Antonio, ¿verdad?, va a ser considerado enemigo de Roma. Él viaja, porque él entra, ¿cierto?, en una expedición que va a Egipto, ¿verdad? Conoce a la faraona Cleopatra, eh, se enamoran, se casan, y por supuesto que esto va a cambiar el panorama de Roma, que Marco Antonio en realidad no era su propósito era de verdad sacar a Roma de una crisis, y sin embargo él empezó a tener ciertos vínculos con otra civilización también muy poderosa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, de que se declara esta guerra, ¿cierto?, encarnizada entre Egipto y Roma, ¿ya? Bueno, Marco Antonio pierde en este conflicto, se suicida con su propia espada al verse derrotado, ¿cierto?, por Octavio. Pocos días después, Cleopatra, también humillada y prisionera, para no ser prisionera de su enemigo, se suicida también. Bien, Octavio es capaz de anexionar Egipto a Roma, eh, lo toma, ¿cierto?, como un territorio personal, eh, pone muchas restricciones para entrar ahí. 3 años más tarde va a ser coronado como el gran primer emperador de la historia de Roma. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hacer, ¿cierto?, un breve resumen de lo que fue la clase del día de hoy para, ¿cierto?, cerrar eh, este capítulo, ¿ya? Bueno, la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de la crisis de la República Romana, señalando, ¿cierto?, de que especialmente las guerras civiles, eh, que se van a, ¿cierto?, a suceder ahí en Roma, esta diferencia, esta distancia, ¿cierto?, eh, estas transformaciones, ¿verdad?, por la expansión territorial que tuvo, ¿cierto?, Roma, contribuyó, ¿verdad?, a esta crisis, el empobrecimiento de las clases populares, lo recuerdan, ¿cierto?, estas guerras civiles, esta brecha que existía entre patricios y plebeyos, ¿verdad?, estos militares que se enriquecían, la aristocracia que no daba ninguna solución, quería ser siempre cada vez más rica, el primer triunvirato, las guerras civiles entre Pompeyo y César, las guerras civiles, ¿verdad?, entre Mario y Sila, el segundo triunvirato, ¿verdad? Y posteriormente, ¿cierto?, la guerra entre Octavio y Marco Antonio, bueno, van a dar, ¿cierto?, la crisis definitiva de la República Romana y va a marcar el inicio del Imperio Romano. Bueno, jóvenes, recuerden de que frente a cada video hay dos preguntas que usted debe responder. La primera dice: ¿cuáles son las causas de la crisis de la República Romana y cuál es el fin de la República Romana?
Yo me despido, nos vemos en la próxima sesión, en la próxima clase. Chao, cuídense.